noches, hermanos. Vamos a abrir la escritura, por favor. Ahí en el libro de Mateo 25:33. Es importante, hermanos, que no perdamos de vista la razón por la cual nos congregamos. Que no perdamos de vista, hermanos, cada palabra que el Señor habla a nuestro corazón, cada invitación que Él hace. A final de cuentas, todo ello, hermanos, hablando en el sentido de un corazón que retiene, un corazón que vive la palabra a pesar de las oposiciones. Al final de ello, hermanos, cada uno recibirá una recompensa. Dice ahí, capítulo 5, verso 33 de Mateo: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. En el contexto está hablando del gran día del juicio, hermanos. Está hablando del día en que va a haber una remuneración, hermanos, por los actos, por las decisiones que hayamos tomado. Cada decisión que tú hayas llevado, en este caso le hayas dado vida, sentido, hayas puesto en práctica, va a tener una consecuencia, hermanos, y un pago. Eso tiene que entenderse. Entonces entendemos que el Señor Jesús está queriendo que no perdamos de vista cuál es el propósito por el cual Él nos llama y por el cual Él nos alimenta. Quiero que entendamos, hermanos, que tanto las ovejas como los cabritos están siendo alimentados con el mismo pasto. Si tú en el mundo natural vas al campo, tú te darás cuenta que en el campo lo sueltan, y tanto ovejas como cabritos están comiendo del mismo pasto, están paciendo en el mismo lugar. Pero entendamos que al final del día, cuando la noche llega, son puestos en diferentes corrales, hermanos. No son metidos en el mismo corral. Y esa parte tenemos que tenerla bien en cuenta, hermanos, para que nosotros podamos hallarle sentido a esto que hacemos, y que obviamente en cada palabra de Dios que hable a nuestro corazón, nosotros necesitamos tenerla bien grabada, bien clara en nuestro entendimiento, hermanos. Éxodo capítulo 32, verso 26. Dice así: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, y pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente, dice la Escritura. Aquí tenemos un rebaño, hermanos. Este es el rebaño que salió después de haber estado esclavo 430 años, y que, como dice el libro de Corintios, ellos fueron bautizados en la nube y fueron bautizados en el mar. Ellos comieron la misma comida espiritual. Ellos bebieron de la misma agua que brotaba de la roca. O sea, no fue que se les dio otro tipo de alimento, se les dio el mismo alimento a todos. Pero aquí vemos dos grupos, hermanos. Unos que se consagraron a Dios y otros que sencillamente quisieron seguir sus deseos. Entonces tenemos que entender que Jesús está hablando que en el último gran día, en el día del juicio, Él va a apartar un grupo de otro. Y yo quiero que entiendas que en este mismo lugar hay dos grupos. Aunque vemos que todos estamos aquí juntos, pero delante de los ojos de Dios hay dos tipos de personas. Y es importante que tú hoy, con toda honestidad, puedas dejar que la palabra te analice, te juzgue la palabra. Jesús le llama a las ovejas, le llama los regenerados, los que nacieron de nuevo. Los que nacieron de nuevo son tomados como ovejas, y se nos hace ver que el carácter de una oveja es inocente. Fíjate nada más las características. El carácter de una oveja es tranquilo, es templado, es útil, es paciente. Así es una oveja. Pero por el lado de los cabritos, se nos dice que los cabritos tienen una característica muy particular en su forma de ser. Dice que son ingobernables, que son repugnantes, que son desagradables. Ese es el carácter de un cabrito.
Por cierto, hasta los llegan a amarrar de las pezuñas precisamente para que no vayan más allá de lo que les han limitado. Entonces, tenemos que entender que aunque son alimentados en la misma área, ¿sí?, donde está el pasto para ellos, al final, cuando la noche llega, el pastor tendrá que tomarlos y los mete en diferentes corrales. En la vida práctica nos hacen ver que hay una gran diferencia. Si vamos por ejemplo a Juan capítulo 6 versos 70, por favor, para que tú hoy puedas juzgarte a través de la palabra y con toda honestidad tú te contestes: ¿soy una persona útil a los demás? ¿Soy una persona con inocencia santa? ¿Una persona tranquila, humilde, templada, paciente con los demás? ¿O soy explosivo? ¿O soy rencoroso? ¿Soy problemático? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo soy? ¿Altero el ambiente de mi casa? ¿Soy de los que mete rencilla? ¿Soy de los que busca revancha? ¿Soy de los que a lo mejor no mata a alguien por temor o por impotencia, pero en mi corazón lo he matado muchas veces? ¿Cómo soy? Dice ahí, por favor, San Juan capítulo 6, verso 70, dice: Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hermanos, habla de Judas. ¿Cómo era Judas? Traicionero, ambicioso, ladrón, hipócrita, mentiroso. O sea, esas eran sus características. Y yo les pregunto, ¿acaso él no estuvo cuando Jesús habló el Sermón del Monte? ¿Acaso él no estuvo cuando Jesús hizo milagros para que la gente pudiera creer? ¿No estuvo en la multiplicación de los panes? En esa multiplicación de los panes para alimentar, hermanos, a 4,000, a 5,000, allí estuvo Pedro, allí estuvo Juan, pero ahí también estaba Judas. Entonces, ¿comieron la misma comida o no la comieron? ¿Estaban en la misma congregación o no? ¿Cantaban los mismos cantos, el Shema, cuando iba a ser la cena del Señor? Dice que el Señor cantó el canto, el himno, y entonces empezó a partir el pan y a dar el vino. Hermanos, todos ellos participaron de la misma comida, pero había una gran diferencia, hermanos. La palabra de Dios no hallaba cavidad en el corazón del cabrito. La palabra de Dios era repugnante. La palabra de Dios prácticamente no encontraba un lugar donde residir. La Biblia dice, cuando Jesús puso el ejemplo de la parábola del sembrador, dice que algunos andan muy afanados. Dice que algunos otros, el engaño de las riquezas, la falta de decisión, de compromiso. Otros más, el no indagar, el no buscar, el no estudiar, el quedarse con dudas, el salirse sin entender cosas. Esas actitudes solamente muestran un carácter de cabrito que no puede cambiar. Y vemos que aunque tuvieron la misma comida, sin embargo, ya de entrada a ese ya le estaban diciendo que él era cabrito. ¿Sí me explico? Y es por eso que el Señor va a hacer una separación de caracteres. Hermanos, no busquemos aparentar nada. No busquemos quedar bien con los hombres. Dejemos que la palabra nos limpie. Amén. Dejemos que la palabra nos transforme, que la palabra esté ejercitando su poder, que ella pueda entrar. Dice que tiene la autoridad de entrar, dice que penetra, ¿verdad? Rompiendo, partiendo coyunturas, huesos, tuétano, hasta el espíritu mismo, y discierne lo que hay dentro de nosotros. Es bueno, ahora que estamos aquí en la tierra, que la palabra pueda escudriñarnos. Por si somos cabritos, pedirle perdón al Señor y buscar que la palabra nos haga renacer de nuevo. Amén, hermanos. Entonces vamos, por favor, al libro de 2 de Samuel, capítulo 11. Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¿Qué vemos aquí? Vemos un heteo que no era ni siquiera del pueblo de Dios, pero el mismo testimonio de David lo había atraído. Este fue de los que se unió con él en la cueva de Adulam. Y en su vida hubo cambios, al grado que
Casi que esas palabras que él dijo, casi que son las mismas de Ruth la Moabita. ¿Sí se acuerdan de Ruth? ¿Qué dijo Ruth? No me pidas que me vaya, ¿verdad? Ni que me aleje de ti. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Vemos un Urías Eteo que no era del pueblo judío, mas sin embargo, hermanos, por el testimonio de los santos, él se convirtió al judaísmo. Y él de alguna manera amaba tanto la gloria de Dios que él no aceptaba poder estar durmiendo mientras el pueblo estaba en batalla y el arca misma y la presencia estaban al la intemperie, hermanos. Vemos el carácter de una oveja. Estaba en medio del campamento alimentándose, pero si vamos al capítulo 20, verso 10, vamos a ver a otro individuo que también estaba alimentándose del mismo alimento, de la misma bebida, el mismo bautizo, pero no surtió efecto, hermanos. Tenía un carácter detestable, un carácter asesino, rencoroso, vengativo. Capítulo 20, verso 10 dice así: y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisaí fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. ¿Qué vemos ahí, hermanos? Un individuo que tenía el carácter de traicionero. Derramó sangre cuando no era tiempo de guerra. Un individuo que era violento. Hermanos, los que hemos sido en nuestra vida pasada violentos, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, y rogarle al Señor que cambie nuestro carácter. Pedirle al Señor que nos pula, que nos humille, que no permita que ese monstruo del pasado emerja, hermanos, para deshacer la obra de gracia de Dios. No berrinches, no manipulaciones, no mundanalidad. ¿Cómo te puedes tú imaginar una oveja mundana? ¿Tú crees que existan ovejas mundanas? Hermano, es más bien son cabritos. ¿Sí me explico? Entonces es importante, hermanos, que entendamos, estamos siendo tallados a un carácter celestial. Amén. Vamos al cielo. O sea, no puede haber una abuelita rencorosa. La Biblia dice: no os venguéis a vosotros mismos, mía es la venganza, yo daré el pago. Tú no puedes vengarte, porque ni Jesús mismo se vengó. Dice que al quien le maldecía, él lo bendecía. Él mismo dijo: oren por los que los ultrajan y los persiguen. ¿No fue lo que dijo? Entonces te das cuenta por qué en el día del juicio él se sienta y toma un grupo, un puñado muy pequeño de individuos y les llama ovejas por su carácter y los pone al lado derecho, y después toma una gran multitud y la recorre hacia su lado izquierdo. Hay una separación, hermanos. Ya en tu casa hay una separación. En esta calle hay una separación. En esta colonia hay una separación. En el mismo gabinete del presidente hay una separación, hermanos. Esos caracteres son manifiestos en todos lados. Entonces, para nosotros es importante que podamos guardar esto. Primera de Corintios capítulo 10, verso 4. Estamos viendo características de ovejas y cabritos que convivían juntos, que más bien que comían, se alimentaban de la misma pastura, pero al caer la noche, ¿qué sucedió? Fueron de alguna manera asignados a diferentes corrales. Amén. Dice ahí: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Por favor, siguiente verso, verso 5. Juntos, por favor. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. A ver, vamos a hacer un alto. ¿Quiere decir los más de ellos los puso a su mano izquierda? ¿Querrá decir eso? Sí, eso es lo que está queriendo decir. Entonces, déjame decirte algo. La Biblia dice que donde hay contienda, fíjate, dice donde hay, el texto cita prácticamente un corazón que tiene revancha, que no es humilde para recibir. Donde hay celos y contienda, ahí hay toda obra perversa, dice la Escritura. Entonces estamos hablando, fíjate nada más, no estamos hablando de tiempo en la iglesia. No estamos hablando de qué tanta Biblia te sabes. No estamos hablando de si qué eres del pastor. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de caracteres. No sé si me explico. Hermana Silvia, ¿qué entiende por carácter? Ok, emociones
que van a forjar una forma de vida, una conducta, una forma de pensar que afecta nuestro comportamiento. Entonces, más que, no está mal emocionarse, cantar, gritar, no está mal, pero vigilen que esas emociones, juntamente con el poder de la palabra, formen un carácter, una conducta, porque el reino de los cielos está reservado para personas con carácter. No es de alguna manera para alguna agrupación. Procuramos no promover ningún grupo, sino más bien hablar de Jesucristo y de la obra que Él ha hecho y que está haciendo en nosotros. ¿Sí me explico? Entonces estamos viendo, si regresamos nuevamente al 25:33 de Mateo, nos vamos a dar cuenta que el Señor comienza de manera figurativa a hablar de dos tipos de grupos, y dice ahí 25:33, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda, porque creo que cualquier persona puede comprender cómo es una oveja. Y aunque no sea de provincia, la otra ocasión me tocó ir al Parque del Pueblo, y estaba con mi niño, estábamos ahí en una pequeña sección que es como un pequeño corralito, un pequeño establo, una granjita, es la palabra correcta, y tenían, hermanos, una ovejita. Me tocó ver esos dos casos, nada más que excepto de una cabra era un cerdo, y a la ovejita la tenían, el hombre la había acostado y la estaba esquilando. Hermano, la ovejita ni decía nada, toda pelona, la dejaron, la volteaban, la rebotaban, le hacía como le hiciera, ni decía nada. Pero había un cerdo ahí que parecía como jabalí, que se les quiso salir, y lo agarraron de las patas y lo querían meter. Todo mundo se dio cuenta que ese cerdo estaba queriendo llamar la atención. Era un ruido espantoso, era un olor horrible, su misma piel, su casa, su chiquero, cómo estaba. Estamos hablando de un carácter. ¿Sí me explicó? Entonces es importante. Ahora citaba, hace rato que citabas que lavaste la moto. Digo, estamos hablando de un carácter, ¿no? Sí, vámonos. No, estamos hablando que vas a una fiesta. Estamos hablando que vas a un lugar para honrar al rey. Trata de ir lo mejor presentable que se puede. Estamos hablando de un carácter. ¿Sí me explico? Entonces, debe de quedar claro, porque cantamos, leemos la Biblia, nos grabamos textos, llegamos temprano, limpiamos, hacemos todo lo que de alguna manera se hace en una comunidad cristiana. Pero realmente, hermanos, eso no es evidencia de que estemos seguros de que nos van a pasar a la mano derecha. La evidencia es tu carácter. Que seas manso, que seas enseñable, que seas de los perdonadores, y que te van a hacer, porque la gente es perversa. Por eso el Señor Jesús en Mateo 18, por favor, si eres tan amable, ahí en Mateo 18, en el verso 15, dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Verso 21 y 22. Fíjate nada más, está hablando de su carácter. 18, verso 21, perdón, y verso 22. Perdón, hermano. Estamos hablando de carácter. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Mira el carácter. 22. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Si lo multiplicamos serían 490 veces. ¿Habrá alguien que te ofenda tanto? Pues yo creo que te ofende 3, 4, 5 veces y a la otra te mata, ¿no? Pero no creo que te siga ofendiendo todo el día. Y sin embargo Jesús te dice: siempre debes de tener la puerta del perdón abierta. Siempre. Porque si tú asumes ser cristiano y eres rencoroso, pues difícilmente se podrá pensar que estarás del lado derecho en aquel día. Si tú asumes ser hijo de Dios y le robas a Dios, difícilmente se pensará que tú puedas estar del lado derecho. Si tú asumes ser una oveja, pero no sirves, sino te sirves del Señor, difícilmente te podrá decir: bien hecho, mi buen siervo y fiel. ¿Cómo te va a decir siervo si nunca le has servido? O sea, estamos hablando de un carácter, hermanos. ¿Sí me explico?
Entonces, entendamos, por eso pone ovejas y cabras. Ahora, una vez que los ha dividido en dos grupos, a uno le pone como título ovejas y a otro cabras, entonces vemos que él va a poner a las ovejas a su mano derecha. En otras palabras, los va a honrar. Eso es lo que representa ponerlos a su mano derecha. Les va a dar un lugar de honor. Es hasta contradictorio que después de habernos ensuciado y haber pecado, todavía se nos honre y se nos premie, pero así es la gracia, cuando tú te dejas limpiar y te dejas moldear. Amén. Entonces vemos que los aparta. Verso 23 del capítulo 25, hermano, por favor, para que, hermanos, cada que vengamos a este lugar, aprendamos y nos llevemos una enseñanza. Y que al ir a casa estemos meditando en los textos. Y que al otro día, a ver de qué hablaron. Y pasa el martes y sigues con la misma enseñanza. Y cuando haces eso, esa palabra te está influenciando, te está dominando. Y cuando llegas a la otra reunión, hermanos, ¿se acuerdan lo que vimos? Sí, hermano, vimos que hay que tener carácter. Vimos que hay que ser perdonadores, que hay que ser serviciales, que hay que ser pacientes, que hay que ser afables. Es lo que vimos, hermano. Ya está la enseñanza práctica, hermanos. ¿Se me explicó? Y obviamente en esa esfera espiritual se te va a dar el estudiar la Biblia, porque vas a querer saber más cómo poder ser influenciable. Vas a querer saber más cómo poder de alguna manera ayudar a los demás y ayudarte y seguirte ayudando a ti mismo. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido, ¿qué dice? Sobre mucho te pondré, entra en el gozo. Ay, hermano, fíjate nada más, eso significa ser puesto a la mano derecha. O sea, que lo mandan al gozo. Y el dicho mundano dice que el vivo al gozo y el muerto al pozo, ¿verdad? Entonces los vivos, ¿a dónde van? Y los muertos espirituales al pozo donde no querían ir los demonios. No los avientes al abismo, ¿no decían los demonios? Entonces es importante, hermanos, a esto se refiere cuando dice que te va a poner a la mano derecha. No pierdas tu corona, no pierdas tu lugar, no importa lo que pase. Predisponte a que el hombre te puede fallar, pero tú no tienes ningún pretexto a cambiar tu lugar de derecha a izquierda, de oveja a cabra. No, hermano, la salvación es personal, hermanos. Aquí no se forza a nadie, aquí cada quien decide a dónde quiere ir. Ya desde aquí te estás proyectando, desde el momento en que tú no haces nada, porque la palabra te simiente, te gobierne. Hermano, la palabra te tiene que gobernar. Dijimos que una de las características, y ustedes lo saben, ¿quién es de provincia de aquí, hermanos? A ver, levante su mano. Ok, ¿cómo son las ovejas? ¿Ya casi no hay en las iglesias? ¿O dónde? Ya casi no hay ovejas. Bueno, ¿cómo eran cuando había más ovejas allá en el pueblo? ¿Cómo eran? Muy unidas. ¿Se andaban mordiendo unas a otras? No. ¿Y los cabritos? Ok, se revolvían, eran agresivos, andaban topando gente, lo que les avientes se lo tragan, hermano. Mastican, se brincan la cerca, o sea, es más, hasta para un buen consomé, si no lo hacen bien, sabe re feo, hermanos. La verdad. Entonces, hermanos, no tienen carácter. Los que sean puestos al lado derecho irán al gozo. ¿A dónde fue el rico de Lucas? ¿Qué es Lucas 15? Lucas 16. Lucas 16, ¿verdad? ¿A dónde fue el rico? Al seno de Abraham. No, fue más bien al Seol. El pobre fue al seno de Abraham, aunque estaba en el mismo lugar, pero estaba dividido, ¿verdad? Entonces, ¿qué eso quiere decir metafóricamente hablando? Lo pasaron a la mano izquierda. Ahí lo dejaron. Hermanos, vale la pena. Hay que esforzarnos. Hay que buscar la presencia de Dios, porque esto no se adquiere memorizando, no, tengo que ser bueno, tengo que ser bueno. No, hermanos, así no es esto. Esto no se adquiere yendo a algún grupo de moral para que te enseñen cómo usar el tenedor y el cuchillo. No, hermanos, o sea, esto se adquiere humillado en la presencia de Dios, donde tú suplicas: yo no puedo cambiar, cámbiame por favor. Señor, si tú no me ayudas, hoy es un día difícil.
voy a enfrentar un patrón ogro, hosco, unos compañeros burlones, una mujer que me está provocando. Señor, ayúdame, ayúdame. Y ahí estará el Señor apoyándote, patentando tu carácter de oveja. Amén. Entonces, dice el libro de segunda de Samuel 9:11, por favor. Dice así: y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. ¿Fue honrado o no fue honrado? Figurativamente hablando, lo sentaron a la mano derecha. Pero ¿qué decir de Simeí? ¿A la mano derecha o a la mano izquierda? La mano izquierda. ¿Qué decir de Absalón? A la mano izquierda. ¿Qué decir de Joab? A la mano izquierda. ¿Qué decir de Goliat? A la mano izquierda. ¿Qué decir de los cananeos? A la mano izquierda. Hermanos, es por el carácter. O sea, no es porque yo traigo mis credenciales. Ahí no sirven credenciales, hermanos. Ahí no importa cuánto tiempo, o no importa si eres de cuna evangélica. Ahí Cristo lo que va a ver es cómo te comportaste. Se formó mi carácter en ti, eres mi hijo. Si no se formó en ti, eres del diablo. Así definitivamente. Entonces, vamos a Marcos 10:35, por favor. Marcos capítulo 10, verso 35. Hermanos, yo les pido por amor a Cristo, dejen que esta palabra entre en su corazón. Llévensela en su corazón para que cuando sean provocados, sean invitados por los impíos, ustedes se acuerden que un día o en la mano derecha o en la mano izquierda van a estar. Que no digan en su corazón: ay, Dios me mandó al infierno. No, que si Aurelio se va al infierno, que Aurelio pueda reconocer: tuve tiempo de cambiar y no quise. Yo tuve tiempo de perdonar y no quise perdonar. Tuve tiempo yo de ir a restituir y no quise restituir. Yo tuve tiempo de pagar lo que debía y no me hice tonto y no quise pagar. Bueno, ya será entonces toda la responsabilidad mía. Yo no podré culpar a Dios, porque Dios hoy me está hablando de manera muy clara, ni siquiera palabras muy elevadas, es lo cotidiano, es lo normal. Dice ahí Marcos 10:35, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Fíjate la ignorancia. Por favor, verso 36. 10:36 de Marcos. Y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Siguiente verso. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Fíjate nada más. ¿Y quién se iba a sentar a la izquierda de los dos? Pues sabemos que a los que se iba a mandar a la izquierda es al infierno, y a la derecha pues a la gloria eterna. Y el Señor dice: ay, ¿saben quién no saben lo que piden? Váyanse por allá, sonar las narices, por favor, porque no están entendiendo lo que están pidiendo. ¿Sí me explico? Entonces, hermanos, tengamos en cuenta lo siguiente: el Señor es bueno y nos da lo que necesitamos. O sea, si el Señor, hazme rico, el Señor te ve y dice: no te puedo hacer rico porque no tienes ese carácter para administrar mi dinero. Y si te doy mi dinero, te lo vas a gastar, y el día del juicio te voy a pedir cuentas y te voy a mandar del lado izquierdo. Mejor te mantengo nada más con lo que puedes comer. ¿Sí me explico? Para que no nos amarguemos. Señor, ¿por qué no me diste una docena de hijos? Apenas si puedes con tu alma. Por eso no te cerré la matriz, para que no tuvieras niños y no te fueran cargas de alguna manera y tropiezo. Entonces, estemos contentos. Lo único que buscamos es estar a la mano derecha, hermanos. Amén. Las ovejas dice que serán, los cabritos a la mano izquierda. Mateo 25:14, por favor. Enfatizamos el carácter, hermanos. A los de la mano derecha le dijo: bien hecho, buen siervo y fiel. Mefiboset, estarás conmigo a la mesa del rey. Y ahí está el Señor premiando los caracteres, la osadía santa con la que ellos procedieron. Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Por favor, siguiente verso. Verso 15. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su
capacidad, y luego se fue lejos. Siguiente verso, por favor. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Quiere decir que este es de los de la mano derecha, un carácter productivo, un carácter de respeto, de honor. Sabía que lo que Dios le había dado había que multiplicarlo. Siguiente verso. Y asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero aquí están los que van a estar a la mano izquierda. Y el que había, 25:18, por favor. Dice, asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra. Yo creo que por eso la lista de Apocalipsis dice, mas los cobardes, ¿qué dice? Estarán fuera. Porque este tuvo miedo, fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces estamos viendo que un carácter que no es productivo, un carácter cobarde, un carácter pusilánime, califica como para estar del lado izquierdo. Aquí tenemos que multiplicar nuestros talentos, hermano, nuestro servicio, nuestro amor, invitar gente. Cada que vienes a la congregación, dedícate a invitar a una persona. No seas egoísta y vengas tú solo. Ve, invita a alguien, págale el pasaje, págale la cena, págale un café, trata de interesarlo, tráetelo a la reunión. Porque de alguna manera cuando Dios te permite ganar más ese día, no te lo permite para que llenes más al puerco que donde estás ahorrando, no te permite que hagas eso, porque obviamente hay que pagarle la cena a alguien para invitarlo, para convencerlo, hay que pagar el pasaje, hay que de alguna manera darle algo para invitarlo, para tratar de persuadirlo, hermanos. ¿Sí me explicó? Entonces dice aquí Mateo 26, por favor, 24, estamos viendo a las características de los que serán puestos del lado izquierdo. 26, 24 dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber. A ver, hermanos, ¿cómo era Judas? Asesino, traidor, egoísta, ambicioso, perverso, malandrín, mal amigo. ¿Cómo? Ladrón, mal amigo, mentiroso, traicionero, ¿verdad? O sea, fue y entregó a su maestro, hermanos. No es correcto. Al grado de que el Señor le haya dicho, más le valía no haber nacido. Y luego dice, no es uno, os he escogido a vosotros 12 y uno es diablo. Ya con el puro carácter que te dan de él, hermano, ya te das cuenta que iba a estar del lado izquierdo, ¿no? Ya, de entrada iba a estar del lado izquierdo. Dice ahí, Lucas 19, 27, por favor. Seguimos viendo características de las personas que estarán en el lado izquierdo. 19, 27. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. A ver, un cabrito, ¿qué es lo que va a manifestar un cabrito? Ahí te dice un error que cometieron. ¿Cuál fue? Fíjate nada más. No se dejaron gobernar. ¿Cómo interpretamos esa palabra gobernar? A ver, Jonathan, ¿qué sería gobernar? Ok, él es el que gobierna, pero, por ejemplo, en tu trabajo, cuando tú vas y aplicas a un trabajo, tú llegas a poner tus condiciones, ya hay normas y tú te dejas gobernar por esas normas. Tú y todos los que quieren trabajar para ese trabajo. Es igual con Cristo. O sea, Cristo ya tiene normas. Cristo dice, no te dejes de congregar. Si te desapareces un mes y no te congregas, pues este no se está dejando gobernar, esta mujer no se deja gobernar. Cristo dice de alguna manera, ama a los que de alguna manera te aborrecen. O sea, cada mandamiento, hermano, es para dejarnos gobernar. Como hijos se nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Como criaturas de Cristo se nos dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y todo tu corazón. O sea, son mandamientos que nos deben de gobernar. Entonces vemos aquí que este tipo de gente sí asistía a una congregación, sí estaban ahí, y por lo general siempre llegaban cuando había fiesta, cuando había casamiento, cuando había
algo, por ahí un pastel, por ahí estaban, pero no se habían dejado gobernar. ¿Sí me explicó? Dice, ¿y en qué concepto los tiene Cristo aunque estén dentro de la iglesia? Dijimos que ovejas y cabritos se están comiendo del mismo pasto, pero al llegar la noche hay diferentes corrales para ellos. Ahí estaban en el mismo corral, en la misma área de donde estaba la pastura, pero dice que Cristo los tenía como ¿qué? Mis enemigos. ¿Pero por qué eran sus enemigos? Porque no dejaban que Cristo reinara sobre ellos. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. Hay áreas que Cristo va a estar marcando a cada uno de nosotros. La puntualidad, déjate reinar. ¿Sí? La doble milla, déjate gobernar. El buen testimonio, déjate gobernar. La coinonía dice, solícitos en guardar la unidad, ¿qué? Del Espíritu. En toda paciencia, en todo amor, en toda benignidad. Hay áreas que Cristo va a estar marcando a nuestro corazón. Déjate gobernar, hermanito, por favor. Hermanos, yo les quiero decir algo. Si vamos a Mateo, en el mismo contexto de lo que está diciendo, aquellos mis enemigos que no dejaban que yo reinase sobre ellos, vamos al libro de Mateo, capítulo 28, dice el verso 19. Por tanto, lea conmigo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. A ver, hermanos, un mandamiento que hay aquí para nosotros es, número uno, que nos dejemos enseñar, que dejemos que haya un discipulado en nuestra vida. ¿Sí dice eso o no? Y posteriormente que nosotros discipulemos a otros. Esto no es opcional. Y debe de haber un bautismo, un confirmar la fe de manera exterior. Entonces, cuando alguien no se está discipulando y va cada que le da la gana, ese Dios lo tiene como enemigo. Ese ya tiene un lugar ganado del lado izquierdo. Hermanos, esto no es un club social. Esto es la iglesia de Jesucristo. Aquí todos tenemos la necesidad de ser discipulados. Y cuando entendemos discipulado, está diciendo ahí, enseñándoles. Quiere decir que se nos debe de estar enseñando. ¿Me explico? Entonces, cristianos domingueros no caben aquí. Un dominguero, ¿qué lugar tiene? ¿El lado izquierdo o el lado derecho? El lado izquierdo, porque pues es dominguero. No le mandaron a ser dominguero, le mandaron a que se deje enseñar. Porque a él le va a caer la responsabilidad, a ella, de ella misma, enseñar a otros. Por eso les estoy diciendo, cada que vengan, hermanos, saquen una copia de la dirección y regalen. Se vienen para acá 3, 4, 5 folletos que regalen, uno de ellos pegará. Órenle al Señor, inviten a la comadre, inviten a la prima, tráiganse a los sobrinos, tráiganse al anciano que ya no puede venir, al abuelo. Hermanos, no pueden ir por mi padre, vamos por él. Ese es nuestro trabajo. Pero debe de haber una actitud de ser gobernados, de que Cristo reine en nosotros. ¿Sí me explico? O sea, hermanos, llegar aquí el domingo, el jueves, temprano, para interceder, es parte de lo que Dios nos pide. No llegar como si fuéramos los super espirituales. No, hermanos, tenemos que ser reinados por Cristo. Porque ya ser puestos del lado derecho es ser honrados. Ser puestos del lado izquierdo es ser maldecidos. Amén. Pero reitero, son caracteres. No es fama, no es renombre, es carácter. Amén, hermanos. Cristo trabaja el carácter. No dice la Escritura, Pedro, cuando eras joven te ceñías, ¿y qué dice? E ibas a donde tú querías. Pero cuando seas viejo vendrá otro, te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras ir. Entonces, parte del discipulado es que Cristo te va a llevar a hacer cosas que tú no quieres hacer, que no son agradables a tu vida, a tu carne, a tus sentimientos. Entonces, ser puestos del lado derecho es un lugar de respeto. Ser puestos del lado izquierdo es vergüenza, confusión. Daniel 12:2. Hermanos, y no se los recomiendo, cambien sus actitudes.
12:2. Hoy veíamos en la mañana, ¿no, hermanos?, cómo la ayuda angelical ha sido enviada precisamente para ayudarnos, valga la redundancia, hermanos. Y me llama la atención José, al cual se le aparece Gabriel y le dice: levántate, toma al muchacho y a tu mujer y vete a Egipto, porque Herodes quiere matar al muchacho. Bueno, no le estaban preguntando si le iban a indemnizar o si iba a perder su plaza, no estaban preguntando eso, sencillamente le dieron una orden y vete de aquí. O sea, es una actitud de obediencia, hermanos. Amén. Entonces vemos, porque si no hay una actitud de obediencia, entonces dice ahí: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Por si te cuesta mucho trabajo despertarte, no te preocupes, ahí te van a despertar. Y yo creo que la forma de despertar, hace rato citabas un versículo, Chuchito: espanto sobrecogió a los hipócritas. O sea, serán despertados, unos para vida eterna, o parafraseado, unos para sentarlos en un lugar de honor en el lado derecho de Jesús, y otros, dale sentido a la palabra vergüenza, Alejandro. ¿Qué es vergüenza? Ok, ¿qué sería la vergüenza? Si es aborrecer porque no queremos ser avergonzados, pero ¿qué sería la vergüenza? ¿Como ser expuestos? Ser expuestos, ser descubiertos, ¿verdad? Un estado de vergüenza. Como cuando vamos a la escuela y de repente: ¡ay, qué bueno que vino! Ya no soporto a su muchacho. ¡Uy! Enfrente de todos, imagínate, ya no soporto a su niño. ¡Uy! ¿Cómo te pusieron? ¡Uy, me pusieron en vergüenza! Este mocoso me puso en vergüenza con los maestros, ¿verdad? Bueno, dice que estar del lado izquierdo es ser puesto en vergüenza, no temporal, eterna, para siempre. Y no solo en vergüenza, en confusión. ¿No les ha llegado a pasar, hermanos, que por X o por Z cambiaron la posición de la cama y siempre estaban acostumbrados a pararse del lado izquierdo para ir al baño, pero ese día pusieron tu cama, ¡ah, caray! Y luego está oscuro? ¿Qué se siente? Y estás queriendo así como que me quedé en otro lado, ¿cierto o no? Y así luego como que toca así con cuidado quien está a un lado. No, si es mi esposa, pero ¿dónde nos quedamos? Y ya después, cambiamos la cama. ¿Sí me explicó? O sea, ¿no es confusión eso? Hermano, es confusión. De verdad, yo he escuchado testimonios de gente que hacía sus pilladas sumamente drogado, y cuando lo metían en la cárcel, ya cuando despertaba y se le bajaba la cruda, estaba confundido. ¿Y ahora qué hago aquí? No sabía ni cómo había llegado a la cárcel. Hermanos, deje que el Espíritu trabaje en su carácter, o de lo contrario los van a avergonzar y los van a confundir perpetuamente, hermano. Te puedes imaginar correr, jalarte los cabellos espirituales en los corredores, en los pasillos del infierno, y andar gritando, buscando, pidiendo que te aclaren qué sucedió. ¿Qué pasó? Si yo estaba bien, si yo iba a la congregación, yo no era un muchacho grosero, yo no era una mujer como las locas de la calle. ¿Qué pasó? Pues no se necesitaba ser como las locas de la calle, nada más que no se alcanzó a formar el carácter en ti. Es todo lo que de alguna manera se requería. Cuando solía incubar huevos, hermanos, le metía 250 huevos. Tenía una incubadora. Y por 17 días yo tenía que estar moviendo periódicamente los huevos. Le pasaba la mano y se movían todos. Y después, y vigilar que una charolita tuviera agua para que estuviera dándoles, en este caso, la temperatura adecuada. Y recuerdo muy bien, hermanos, que ya al pasar los 17 días, se empezaban a romper los huevitos, se estrellaban. Y ya sabía yo que ya iban a salir los pollitos. En este caso eran codornices. Los pollos salen a los 21, las codornices a los 17. Y recuerdo muy bien que empezaban a salir, pero ya una vez que pasaba el día 17 y el 18, ya había que ayudarles a algunos que no podían haber salido, y había que ayudarles a descarapelar para que ellos sacaran con su piquito y estuvieran rompiendo el cascarón. Pero ya después de la tarde del día 18, ya todos los demás, hermano, ya no iban a vivir. Y algunos ni siquiera se habían alcanzado a formar. Solo se veía el pico y todo lo demás era yema y clara. ¿Para qué servían, yo te pregunto?
a la basura, a los cerdos. Hermano, cuando un creyente viene a la congregación y no se formó el carácter de Cristo, ¿tú crees que Cristo lo va a meter al cielo? No se puede. Es una agresión a la moral celestial. Es una agresión a los mártires. Es una agresión a los ángeles. Es una agresión a la persona, a la reputación de Cristo. Meter un deforme, un fenómeno que no es que no se pudo, es que no quiso ser formado. No sé si me explico. No se dejó gobernar. Al menos los pollitos no tenían nada que ver, porque pues en ellos no estaba el que no hayan sido formados. Pero yo te pregunto, tú que tienes la palabra de Dios tan clara, tú que cada jueves y cada domingo, cada miércoles Dios te habla, yo te pregunto, ¿está en Dios o está en ti? Hermanos, y más si vives aquí a la vuelta, peor. No, hermanos, o sea, ¿tú crees que todos estos que viven aquí en esta franja van a tener justificación el día del juicio? Oye, hermano, le van a decir esta bola de borrachos que luego se pone aquí afuera, nada más era dar unos cuantos pasos para que yo te moldeara con mi palabra. Era todo lo que necesitabas. Entonces, hermanos, son caracteres. Y aunque esté muy lejos, ¿qué importa? Quiero ir para que la palabra me gobierne. Y aunque esté lloviendo, ¿qué importa? Para eso venden impermeables y paraguas. Y aunque haga frío, para eso hay chamarras y bufandas. Y aunque no haya para el pasaje, para eso tengo 2 pies para caminar. ¿Sí me explico? Que nada nos impida hacer que Cristo reine en nuestro corazón y que acuñe su carácter en el nuestro. Amén, hermanos. No se permitan que la amargura de otros los amargue a ustedes. No, guárdense, hermanos. Hay quienes están amargados y van a expulsar su veneno. Hermano, apártate. Si escuchas, mejor date la vuelta con todo respeto. Si los escuchas es para darles un consejo y de ahí muévete para que no te contaminen, porque es peligroso. ¿Sí, mis hermanos? Entonces tenemos Mateo 25:46, los que de alguna manera serán puestos del lado izquierdo. 25:46 dice así: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces los que sean puestos del lado izquierdo no solo vivirán avergonzados y en confusión perpetua, sino aparte de eso serán castigados. Hermano, recuerdo el testimonio de una mujer, un hombre que entró al infierno, y él decía que una mujer que había vivido como prostituta en la vida real, que cuando la trasladaron al infierno, dice, había una larga fila, dice, de demonios excitados. Dice, solo se veía que la fila hacía esto y se perdía, y todos ellos estaban esperando su turno para pasar sobre de ella. Por eso cuando la palabra dice, ¿y serán qué? Castigados. O sea, hermano, en el pecado que te mueras, en ese pecado se te va a recordar toda la eternidad que no debiste de haber sido infiel con Dios. Por cuanto eso escogiste. ¿No dice la Escritura? Vamos a ver ese pasaje, creo que es el Salmo 109. En el verso, desde el 1, dice, oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impíos y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío, es un salmo, hermanos, imprecatorio sobre la vida de Judas. Dice, pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, anden sus hijos vagabundos y mendiguen, procuren su pan de lejos de sus desolados hogares, que el acreedor se apodere de todo lo que tienen, extraños saqueen su trabajo, no tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos, su posteridad sea destruida en la segunda generación, hablando de la vida que viene, sea borrado
su nombre venga en memoria ante Jehová, la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado, dice el siguiente verso 16, por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Verso 17, ese es el verso, miren, dice, amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Quiere decir que en el estado en que él murió, en ese estado es castigado. O sea, yo creo que si hay hombre miserable en el infierno, aparte de Satanás como criatura, creo que Judas es uno de los más miserables, y le sigue Esaú, que vendió su primogenitura. O sea, ¿por qué, hermanos? Porque tú y yo nunca vamos a tener a Jesús de cerca como él lo tuvo. Tú y yo jamás iremos a escuchar un sermón como Jesús lo dio en forma oral. Judas sí. Tú y yo jamás estaremos oyendo tanta revelación como Judas la tuvo. Y sin embargo, él decidió irse al infierno. Entonces por eso dice, irán estos a la vida eterna y los impíos al castigo eterno. En el estado en que se mueren, en ese estado son puestos del lado izquierdo. Y vemos, no vamos tan lejos, hermanos, el rico dice que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Si te das cuenta, mimaba mucho su sentido del gusto. Comía bien y bebía bien, con esplendidez. Y en el infierno, ¿cómo lo atormentaban? Ni siquiera gota de agua. Entonces, ¿es una realidad que en tu pecado que te mueras, ahí te van a atormentar? Sí, hermano. Entonces, hermanos, yo les pido, crucifiquen su carne, acaben con el cuerpo del pecado, no permitan que los deseos los gobiernen, métanle cuchillo, usen la oración, el ayuno, humíllense delante de Dios, hagan un hábito bueno en Cristo, la disciplina constante. Hermanos, no permitan que sus pasiones los gobiernen, y si los han gobernado, pídanle perdón a Dios y busquen la ayuda de su buen espíritu. ¿Sí me explico? Romanos 9:22 y terminamos. Esto es lo sorprendente. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Aquí se nos dice, hermanos, que los hombres a sí mismos se prepararon para ser destruidos. Cuando el borracho se aferra y sigue bebiendo, él se está preparando ¿para qué, hermanos? Para que lo destruyan. Amén. Él está pidiendo un lugar del lado izquierdo. ¿Sí los has oído? Sí, vamos a acabar en el infierno, que no quepamos aquí. ¿Sí los has escuchado? O sea, él ya aceptó que él tiene un lugar en el lado izquierdo. Decía un borracho, le decía a otro cuando venía cayendo el avión, te veo en el infierno. O sea, ese ya estaba convencido que del lado izquierdo iba a ser su lugar eterno, hermanos. Hermanos, no así los justos, los cuales, fíjate nada más la gracia que vino sobre de ellos en el verso, por favor, 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos, o para con los del lado derecho, ¿sí? La mano derecha, de misericordia, que él, habla de Jesús, de su gracia, preparó. En el otro, ellos mismos se prepararon. Y en los que van a la mano derecha, él los preparó. ¿Para qué? De antemano, para gloria. Entonces, eso significa que Cristo inyecta gracia en tu corazón. En este momento Él está inyectando una gracia muy particular de convicción de pecado. Él con su palabra está alumbrando áreas de tu vida para que tú hoy reconozcas en qué lugar estás y le puedas pedir perdón a Dios y buscar estar en el lugar adecuado. ¿Sí? Pero tú decides. Puedes matar esa gracia, puedes sacudírtela y decir, yo así estoy bien, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar? Hermano, que no te importe lo que piensen los hombres, que te interese más bien tener un lugar del lado derecho. Amén. Y Cristo está bien dispuesto, Él está sumamente dispuesto para mostrar las riquezas de su gloria. Te enviará su Espíritu Santo, enviará un ángel a que te ayude, que te esté encaminando su palabra, que pueda haber impresiones en los hermanos para que se acerquen a ti, para que oren por ti, para que ayunen por ti.
porque Él hará manifiestas las riquezas de su gloria para ti, porque Él está preparándote para que te sientes a la mano derecha. Amén. Pónganse sobre sus pies, vamos a terminar. Hoy es necesario tomar decisiones. Tú no sabes si este es tu último día. Tú no sabes si saliendo de aquí te van a asesinar. Tú no lo sabes. Yo te invito a que cambies hoy tu actitud y que hoy, sin dar más tiempo o espacio al posponer tu arrepentimiento, al postergar tu compromiso, que hoy mismo tomes la decisión, por si hoy te toca irte, que tú puedas ir bendecido, sabiendo que tienes un lugar por la gracia de Cristo del lado derecho, a la mano derecha. Padre amado, queremos darte gracias por estas palabras. Queremos darte gracias porque estás trabajando en nuestro carácter. Nunca permitas que matemos la gracia tuya. Nunca lo permitas. En el nombre precioso de Jesús te lo suplicamos. Te pedimos tu gracia, tu perdón, tu amor, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén, Señor. Gracias. Amén.